¿Cómo están? Gusto saludarlos. Les voy a ser sincero, hace mucho tiempo quería estar con ustedes y estos formatos, ¿no?, de la TEDx, esta manera interactiva de poder conversar, a mí me va a servir mucho y espero que lo valores. Y por favor escribe en YouTube mensajes y todo para darte cuenta de algo que es, a pesar de las anécdotas y todo lo que te voy a mencionar, tú y yo compartimos muchísimas cosas. Así, pero así, como dicen los mexicanos, de neta, en esta cuestión. Y titulé la charla de alguna manera, El arte del paradelantismo. Para adelante, avanzar, ir un poquito más. A los 23 años, tengo 43, así que veo un poco en retrospectiva, voy hacia atrás. A los 23 decidí salir de mi país y volar a México y empezar una vida en México. A los 25 estaba en la guerra de Irak, perseguido por las tropas, por las fuerzas de Saddam en un auto tratando de salvar mi vida. Un par de años más tarde estaba en Colombia, amarrado a un árbol porque la guerrilla había tomado ciertas decisiones. Tiempo después ya salí. Un poco después estaba en Honduras. Otro tiempo después estaba en otro golpe de Estado. Unos años después estaba en Libia, en Siria y en las primaveras árabes. Y así fui avanzando con ciertas cosas que hoy te quiero compartir. Y tomo aire. Y quiero que tú tomes aire conmigo. Porque a pesar de que yo te cuente ciertas cosas que tienen que ver con viajes, corresponsalías de guerra, adrenalina y cosas que pudieras tú decir, ¿sabes qué, Santiago? Esas cosas no las voy a vivir yo nunca. La charla de hoy no tiene que ver exactamente con estas experiencias, sino contigo y conmigo en el sentido de que a lo largo de esos 12 años que cubrí guerras, me casé, tuve 3 hijos, fui profesor de grado y de posgrado en la universidad. Y esas cosas que fui viviendo para mí son exactamente lo mismo que ir a una zona de conflicto e ir a una guerra. Porque hay un primer punto que creo que nos aterra a todos y tiene que ver con la incertidumbre. Esta cuestión de que nos enseñan, nos dicen de alguna manera que la incertidumbre nos tiene que paralizar, que el miedo no nos deja movernos. Y yo te digo al revés, basado en estos 20 y tantos de años de ir para adelante y seguir avanzando. Toma la incertidumbre como motor para buscar el éxito. Métete en la incertidumbre, anímate. Y cuando te metes, como Alicia cuando cruza el espejo, cuando el niño, ¿te acuerdas cuando en la película se come una de las pastillas, azul o roja, no recuerdo cuál, y encuentra otra realidad? Anímate a eso. Y cuando cruzas esa realidad, te vas a encontrar con ese átomo, esa cosa minúscula que es la base de todo por la cual estamos paralizados, que es el no. Somos la sociedad del no. No hagas esto, no te cases, no tengas hijos, no seas soltero. Tienes 40 años, no puedes ser soltero. Y así 1, 2, 3, 4, somos la sociedad del no. ¿Qué encontré? Que el no, tú lo agarras, lo arropas, lo pones en el piso y lo aplastas. Pero lo aplastas totalmente. Como en algún momento la humanidad se dio cuenta que con el excremento de vaca, con la mierda del ser humano, y perdón por la palabra, pero es así, que huele feo, nadie la quiere, alguien se dio cuenta con la tecnología que podían generar energía. Con el no, generamos energía de la misma manera. El tema es darnos cuenta, atravesar, agarrar ese no, machacarlo, reventarlo y generar una energía que nunca en tu vida te imaginaste que tenías. Pero para eso tienes que ir un poquito más allá. Y acá es donde mezclo algunas experiencias que luego tú quiero que me escribas y compartamos, entre lo tuyo y lo mío. En algún momento en mi carrera decidí llegar a Colombia a entrevistar a los altos mandos de la guerrilla colombiana, de la FARC. Me dijeron, Santiago, te van a matar, no se puede, no se puede. Llego a Colombia, llego al Caquetá, una zona, voy a Florencia, a la capital, y mediante una cuestión y la otra termino con otra persona, un amigo, que se llama Roberto, en moto, subiendo la sierra hasta que llegamos con la guerrilla. ¿Sabes qué me dijeron en todo ese proceso? No lo hagas, te van a matar, no se puede. Entonces dígame cómo alguien externo totalmente finalmente termina entrevistando a la guerrilla colombiana porque fue un poquito más allá. 2005 más o menos, 2006. Fallujah, este pueblo, este bastión sunita,
en su momento en la posguerra de Irak. No, no vayan ahí, ¿qué va a pasar? Cuidado, está la guerra, están bombardeando, está cerrado el pueblo. Con 2 compañeros nos metimos ahí, venciendo esto que te digo, y aunque las cosas no terminaron tan bien, finalmente conseguimos lo que queríamos respecto al tema periodístico, además de un crecimiento humano que nunca para mí va a estar de más. Una de las últimas, Libia en guerra, Gaddafi, ¿se acuerdan Gaddafi? El dictador que termina masacrándolo y pisándolo en el piso. ¿Cómo vas a ir a Libia? Estaba con un amigo, computadora, checando, yo viviendo en México. No, Santiago, ¿cómo vamos a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a entrar? No sé por dónde voy a entrar, pero voy a empezar a buscar información. Y termino volando al Cairo, en una madrugada, en un taxi, el taxista que se dormía, yo que le digo, muévase, manejo yo, en medio de una carretera que no sabía ni cómo iba a terminar, en qué frontera, en la parte de Libia, y termino entrando a Libia y haciendo mi trabajo. Todo esto que te digo está de alguna manera relacionado también con tu vida, con las veces que a ti te han dicho que no se pueden hacer las cosas, y por qué luego tú das ese paso y terminas cumpliéndolo. O no, te aterras, te aferras, el miedo te gana y te quedas chiquitito. La sociedad dice que es así. Bueno, si tú quieres, adelante. Y en estos puntos que te menciono, de este no como recurso energético, de la incertidumbre, de avanzar, hay 2 o 3 cosas que para mí son claves. Lo primero, porque no podemos ir por arriba para mí de ciertas cosas que tienen que ver con la educación. Prepárate, entiende el entorno, estudia, trata de ser lo mejor posible en lo cual tú vas a realizar. En mi caso, periodismo. Si voy a estar al límite, si me van a disparar y tengo una cámara, tengo que estar seguro que la cámara la sé usar perfectamente porque mi cuerpo va a estar ocupado totalmente con la cuestión del sentimiento, con el miedo y voy a estar petrificado. Así que tengo que poder utilizar la cámara en automático, o tengo que saber escribir, o tengo que usar las habilidades que yo sea que puedo utilizar bajo altos niveles de estrés. Educación. Y después tú me vas a decir, o me vas a escribir, hay mucha gente que no fue a la universidad, que no fue a la escuela y es muy bueno en lo suyo. Y acá viene el gran aprendizaje para mí, que yo también te lo comparto. Hay tantos libros de algunas cosas similares, pero yo no lo termino de comprender hasta que lo viví, que tiene que ver con la sonrisa y la empatía. Es lo mismo entrevistar a un presidente de la nación, a alguien de las Naciones Unidas, a un sicario, un terrorista, al del Hamas, al del Hezbollah, al del cártel de Sinaloa, a quien tú quieras. Es exactamente lo mismo, porque hay un patrón ahí que tiene que ver con la empatía. Y no hablo después que vayan algunos y paguen y logren la entrevista. Te estoy diciendo cómo lograr la empatía con la otra persona para que a la hora de la hora, en mi caso periodista, pueda lograr ese trabajo periodístico. Pero en tu caso, ¿cómo hacemos en cada trabajo para empatizar y lograr esas cosas? Y más allá de que estudiemos, que vayamos a la mejor universidad, que tengamos 2 maestrías, que sepa qué le ofende al árabe, qué le ofende al judío, qué le ofende al mexicano, qué le ofende al brasilero, a quien tú quieras. Tú tienes que ser compatible totalmente con el entorno. Eso es algo difícil de explicar. Y te voy a poner 2 o 3 puntos. Hace unos años, 2008 más o menos, en Chiapas, llego a San Cristóbal de las Casas, en el sur de México, y me encuentro con una comunidad de indígenas musulmanes. Tiempo después, yo titulé uno de los primeros artículos que escribí en México, Los indígenas de Alá. Estas personas, cerradas totalmente, indígenas musulmanes, piensen lo que estamos hablando, en el sur mexicano, el entorno de Torres Gemelas, 9/11, terrorismo. Esta gente era perseguida por lo que tú quieras, prejuicios, temas sociales, hasta la ETA, todo, y eran muy cerrados. Tocándoles la puerta, sentándome con ellos, tomando algo, abriéndome, llorando, abrazándolos, terminé pasando días enteros con esta comunidad a un nivel tal que hasta llegué a pensar, ¿y si me mudo a San Cristóbal y sumo de alguna manera lo que ellos están haciendo? Claro, ahí ya son extremos, ¿no?, en ciertas cosas. Pero tiene que ver con esta manera de poder ser compatibles. Otra vez, hace algunos años en los cultivos de coca de Colombia. Ustedes saben todo el flagelo que hay con las drogas en el mundo. Colombia, Perú, diferentes puntos en Sudamérica que han sido ejes en producción de cocaína, sobre todo.
México, después es un puente a Estados Unidos y todo lo que ya sabemos. Decidí que quería conocer justamente esta parte humana también. ¿Dónde inicia el proceso? Y terminé en Tumaco, en un pueblo, en una ciudad muy pequeñita, en la frontera entre Colombia y Ecuador, con una población afrocolombiana en cabañas muy pobres, caminando con ellos por el barro hasta acá, grabando cómo se hacía el proceso de la coca. ¿Y por qué me abrieron su vida? ¿Y por qué después tal vez nos metimos en problemas? ¿Y por qué después pasaron muchas cosas? Porque me senté con ellos y les dije, cuéntame tu historia. ¿Por qué eres pobre? ¿En qué sentido? ¿Por qué el gobierno no te valora? ¿Qué es lo que está pasando? Empatizas con la gente, te metes, sonríes. Te dicen, o estás loco o no sé qué, pero ¿por qué sonríes? Porque estás con nosotros. Y a partir de eso te abren las puertas. Y te pongo todos estos ejemplos, y puedo seguir rato largo, pero hoy tenemos un formato un poco más corto, porque tiene que ver con esto, ¿no? Lo que vimos en el último tiempo. Nos hemos distanciado, no sabemos cómo socializar. Estamos demasiado preocupados por el qué dirán, por el no, por esto de qué, y si me equivoco, ¿qué va a pasar? Así como te decía hace unos minutos, cuando me voy a casar, en medio de las guerras y todo lo que tú quieras, experiencia en ese tipo de cosas, y si me divorcio, y si tengo un problema, y si no me va bien, es lo mismo, ¿eh? Y si voy a Libia y me matan, y si pasa algo, es la misma incertidumbre. Entonces yo lo que te digo es, un paso adelante. Y si te va mal, te divorcias. Y se acabó y sigue la vida. Y si tengo hijos, pues tenlos. ¿Y cómo los voy a mantener? No sé, hermano, avanza y fíjate cómo puedes hacer las cosas. Y si no, o te vas para el otro lado. No sé si estás de acuerdo conmigo en este sentido. Nos hemos vuelto como una sociedad que no nos animamos, ¿no? En una cuestión y en la otra a saber cómo hacer las cosas. Y mientras fui avanzando, repito, hoy tengo 43 años, miro lo que avancé y cómo puedo aportar o combinar contigo ciertas cosas, me di cuenta que la vida tiene estas cuestiones que son muy parecidas a un libro. Si estudiaste o no, no importa, pero alguna vez leíste un libro muy complicado, de estos libros que vas en la hoja 245. A mí me pasaba con autores alemanes típicos de filosofía o esas cosas de la escuela. No entendía nada, hermano. No entendía nada de lo que me estaba diciendo. Pero el libro, 10 hojas después, de golpe me iluminaba y decía, no. O sea, durante 245 hojas no entendí, pero en las últimas sé a qué se refiere. Empiezo a hojearlo y me abre totalmente el concepto. ¿Cómo puede ser que en las últimas 10 hojas yo entienda 250? Porque no me cansé, porque avancé, porque seguí leyendo y porque en este libro de la vida, carnal, como dicen los mexicanos, el que abandona pierde. Eso es. Hoy pasé del periodismo en zonas de conflicto, algo que no te había contado, a, por ejemplo, también trabajar en deportes. Trabajo en deportes. Conduzco un programa de máximo rating en el norte del país de México, de radio y de televisión. Y algunos me dicen, Santiago, ¿por qué haces deporte si antes te dedicabas a las guerras? Porque sigue siendo lo mismo. Todo lo que te fui contando hasta ahora. O sea, los principios básicos del periodismo son los principios básicos para socializar y obtener cosas y saber cómo llevar adelante y cambiar algo. Entonces no importa si yo me dedico al periodismo deportivo, al espectáculo o a las guerras, porque finalmente el hilo conductor es lo mismo. Y tiene que ver con este libro de la vida que te digo. Cosas que tal vez te vas a dar cuenta, cosas que tal vez no te des cuenta, pero yo no estoy acá para decirte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y para cerrar, y muchas gracias por este espacio a la TEDUAS, te diría que nos hemos acostumbrado también mucho, ¿no? Que en la vida todos nos venden recetas. Todos nos venden recetas. Todos. Hoy yo lo único que te voy a dejar son ingredientes. Ingredientes. Y tú, hazme caso. Mézclalos como quieras y luego me cuentas. Muchas gracias.